Carlos, a Jordi, a Juan por esa magnífica intervención. Disentir un poco con Juan cuando dices que no hay que personalizar porque, como dicen, para pasar página primero hay que leerla. Y para recuperar la legitimidad de ciertas instituciones, como la banca pública, primero hay que hacer un saneamiento y otorgar o recuperar esa credibilidad necesaria en aquello que significa el manejo de un bien común tan fundamental como es las finanzas, ¿no? Justamente para poner en su sitio a los responsables, ¿no? Y por eso mismo, por ese planteamiento que también comparte Jordi por toda la intervención que ha hecho, pues a mí me resulta un poco contradictoria, muy contradictoria, la intervención del dirigente de Izquierda Unida. O sea, porque es que es muy difícil venir aquí a defender la banca pública habiendo, de alguna manera, como organización, contribuido a arruinarla. Y es lo que pasó concretamente en Bankia, ¿no? Y es que en ese caso, y eso se está viendo tanto cuando se leen los expedientes del 15M para rato, en todo lo que fueron las preferentes y todo lo demás, pero es que concretamente a finales de julio se realizó una comparecencia ante la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, se realizó por una asociación de afectados por los ERES en Telemadrid. Y allí, entre otras cosas, en esa comparecencia se hacía público cómo con la anuencia, no solamente la anuencia, sino incluso el informe favorable del consejero de Izquierda Unida en Bankia, se realizó un acuerdo entre Caja Madrid para comercializar los derechos del fútbol del Atlético de Madrid y del Getafe por las temporadas 2009-2013. Un acuerdo que resultó absolutamente ruinoso para la entidad Telemadrid, pero también para Caja Madrid. Y no solamente, que a partir de esa comercialización de derechos también se vaciaron las arcas de empresas públicas como el Canal de Isabel II a través de lo que son los teatros del canal. En todo eso hubo claramente una postura, pero no una postura simplemente de opacidad o de silencio con relación a esas inversiones ruinosas para las entidades públicas, no, sino una posición activa. Una posición tan activa que incluso, es que yo lo recuerdo en 2009, defendida por el propio consejero ante la propia presidencia ejecutiva de Izquierda Unida Regional. Entonces se defendió concretamente este modelo de gestión de las cajas, concretamente, y fue votada y aplaudida por la mayoría de esa presidencia regional. Pero es que además esa gestión, que nuevamente se pone en cuestión en las propias asambleas de la propia organización, es apoyada ahora mismo, tal y como lo comentaba Jordi, por su coordinador regional, Edi Sánchez, que a su vez recibe el apoyo expreso, concreto, del coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, además de los dirigentes adláteres que le acompañan. Eso se apoya y eso son debates que están allí. Entonces, claro, si además a eso se le suma el silencio absoluto con toda la política de desahucios que se ha ejercido por parte de Bankia con relación a todo esto por parte de la propia organización, entonces, hombre, venir a defender aquí la banca pública y habiendo contribuido a todo esto resulta muy, pero que muy contradictorio, ¿no? O sea, yo realmente no sé qué coherencia se puede mantener o defender en esos términos. O sea, yo en este caso casi que diría, pero ¿y cuándo van a venir, digamos, cuándo vamos a leer esa página? Esa página tal y como planteaba el compañero Jordi, ¿cuándo la vamos a poder leer? ¿Cuándo vamos a poder leer y saber exactamente en dónde fallamos justamente en ese control democrático tan absolutamente necesario que tenemos que exigir para estas entidades que manejan un bien común tan absolutamente fundamental como son nuevas finanzas? Hay 6 palabras más, luego ya pasaremos a contestar, luego haremos otro turno para no perderme. Usted también había pedido, sí. Hace ya unos cuantos años le pregunté a un alto dirigente de una caja que a qué
grupo político habían financiado. Y me dijo, a todos. Digo, ¿cómo? Yo que lo conocía y sabía cómo pensaba y cómo era. Digo, ¿pero cómo que a todos? ¿Y dónde está la razón de que financiéis a todos? Y me contestó así, el que venga aquí de los grupos políticos ha sido financiado por nosotros y tendrá que hacer lo que nosotros le digamos. Y mi pregunta en estos momentos es la siguiente. ¿Hay militancia hoy día en el pueblo español para enfrentarse con los poderes que tenemos en estos momentos en España? Desde mi punto de vista, honestamente creo que no. Para mí los sindicatos han sido siempre históricamente un instrumento de promoción del pueblo y en estos momentos están siendo, entiendo yo, puede ser una cuestión errónea, son un instrumento de perversión del pueblo. Y queridos amigos, hace muy poco tiempo nos dijeron que un determinado grupo político tenía en Madrid unos cuantos centros que se los embargaron o algo así. Y mi pregunta es, ¿esos centros van a ser financiados por los militantes de ese partido o van a tener que recurrir a la banca? Porque en el fondo, creo yo, la razón de por qué en estos momentos se responde tan mal a este sistema tan criminal que tenemos es la falta de militancia de los partidos políticos y de los sindicatos. Y una cosa muy importante, ahora antes se decía que era la clase obrera, ahora ya dicen, no, el peso de esta reforma va a ser sobre la clase media. Pues queridos amigos, si es sobre la clase media, le está bien empleado, porque la clase media es media clase, no es clase. Ana. Hola, vamos a ver, hemos estado aquí hablando de banca pública. Entonces, como todos sabemos, podemos decir que hay dos tipos de banca pública, la banca pública de inversión y la banca pública de depósitos y de ahorro. La banca pública de inversión yo creo que no tendría ningún problema ni el Partido Socialista y, si me apuráis un poco, ni el PP a decir que sí, que está de acuerdo con la banca pública, pero se refieren a la banca pública de inversión. De hecho, en Francia ya han creado 2 bancos públicos de inversión. Aquí está el ICO, que no les importa nada que crezca un poquito más, y más si lo hacen como lo están haciendo ahora a través del Banco de Santander, etcétera, etcétera. Pero para mí el quid de la cuestión está en la banca pública de depósitos, de ahorro. Entonces, mi pregunta es para el señor García Rubio. Quería saber la postura que tiene con respecto a la banca pública de ahorros, de depósitos, no de inversión, sobre el tema de la banca pública. Es decir, si apoya una banca pública de, antes se llamaba de comercial, de depósitos, Nada más, gracias. Detrás, Carmen. Bueno, yo creo que para muchos es evidente la imperiosa necesidad de que el dinero de todos forme parte del control que nosotros tenemos que mantener. Quiero decir que la banca pública es absolutamente imprescindible. Estaba diciendo el compañero García Rubio que evidentemente se requiere hacer de otra manera, que tiene que haber un control y que eso tendría que ser los partidos. Pero, desde luego, el mayor daño que ha habido en este terreno han sido precisamente los partidos. Yo pregunto, ¿cómo vamos a superar este abuso y este fraude de ley tan inmenso que estamos sufriendo en la política con unos partidos que realmente han sufrido un síndrome de Estocolmo, llamándose de izquierdas, y han participado del sistema sin haberse apartado de él? A mí me parece que vale mucho más no tener tantos votos, que desde luego son necesarios para gobernar, pero estar absolutamente transparentes.
Y claro, me preocupa grandemente los comentarios que hacen pues, el coordinador de Madrid, que evidentemente yo creo que es que en algún momento esto tiene que saltar por los aires, tenemos que limpiar absolutamente. Es un momento ya de revolucionar la izquierda y de saltar por encima de las vallas. No podemos seguir manteniendo estos abusos tan tremendos. Yo el otro día hablé con unos señores muy mayores a los que en Bankia les habían engañado con los preferentes y casi se muere el señor, porque además la hija, que había sufrido un accidente, también le habían, bueno, pues el dinero que le habían dado lo habían metido en preferentes sin saber nada de nada. Entonces vamos a ver qué se ha estado haciendo ahí. Hay que tener ya dentro de los partidos tiene que haber una democracia extensa, profunda y revolucionaria que cambie de arriba abajo el sistema, porque desde luego esto no va a ninguna parte. Y dices, bueno, vamos a volver cuando el PP desaparezca. No, es que no puede desaparecer si no somos absolutamente transparentes y cogemos ya el toro por los cuernos y limpiamos de arriba abajo. Había allí... Espera. ¿Usted ha pedido? Ah, pues no la había apuntado, lo siento, pues pásale la palabra. Y luego había dos personas allí al final. Ana, aquí. Ah. Luego había... No. Bueno, da igual, hablar uno y que luego hable este señor. Ah, que están... Vale. Se me oye bien, ¿no? Sí. Era solo una duda, lo primero, una duda, para Juan, creo que era tu nombre, ¿no? Creo que en algún momento del discurso has hablado sobre la CECA y sobre el Banco de España y sobre algunos gobernadores del Banco de España, que no todos. No entiendo muy bien cómo posteriormente has hablado también de los trabajadores y su necesidad de que se organicen un poco para no permitir estas politizaciones que se hacen de todas las instituciones y tal, si te he entendido bien. Entonces, mi pregunta era un poco... Cuando tú dices politizaciones, ¿eran politizaciones del Banco de España, politizaciones también de la CECA? ¿Te refieres a que esas politizaciones han sido las que han desembocado en todas esas privatizaciones de esas cajas o no? Es que no te he entendido muy bien. Si puedes explicar eso, la verdad es que te lo agradecería. Y también el tema de que yo, la verdad, como creo que otros han hecho antes, agradecería que si la charla o el debate era sobre banca pública, que fuese sobre banca pública, no que viniésemos a escuchar cómo se habla sobre banca pública y se dice que tenemos que cambiar a un gobierno de izquierdas, o se dice yo soy diputado de tal partido, porque si quiero escuchar cosas sobre algún partido me voy a la sede de un partido. Creo que no estoy en la sede de ningún partido, ¿no? ¿O sí? Vale. Pues nada, que venía eso y gracias por escucharme. Gracias. Había aquí un señor... ¿Para usted? Sí, le dan ahora el micrófono. No, me gusta, soy tímido. Da igual, Ana. Disculpen, todo ha sido sobre la banca pública, pero hay otra banca que se llama la banca alternativa, de la que yo estoy de alguna manera estoy cerca, y quisiera saber qué opinión tienen y qué lugar ocuparía dentro de esa, habiendo una banca pública. Pero de todas formas quiero hacer hincapié en que el control que ustedes han dicho democrático de la banca pública me parece maravilloso, pero no le llamen control democrático al control de los partidos a la banca. Yo no me fío para nada de los partidos ni de los sindicatos ya, ¿entiendes? Yo voy a una reunión del 15M con frecuencia y he oído aquí el discurso de muchos que coinciden con el 15M, de lo cual me alegro mucho. Había allí al final una... Sí, allí es. Allí, Ana.
Todavía quedan 1, 2, 3, quedan 4 palabras. Luego hacemos otra. Si os parece, acabamos esta ronda, que si quiere intervenir alguien de la mesa, y luego hacemos otra rondilla, ¿vale? Vale, nada, yo quería comentar que teniendo en cuenta que la banca se financia por el Banco Central Europeo al 0,5%, al 1% y los estados al 6%, por esta misma banca, que hay una diferencia de un 5%, teniendo en cuenta que la deuda de España es 1 billón de euros, son 50.000 millones anuales, si existiese una banca pública o al menos controlada por el Estado, no se podría tomar prestado al 0,5% y revender al 1,25%, con lo que se ahorrarían 40.000 millones de euros anuales. Y bueno, si existe la posibilidad, sobre todo legal, de que una banca pública acuda a las subastas del Banco Central Europeo. Sobre eso. Vale, gracias. Carlos. Sí, bueno, es que tengo apuntadas aquí 1, 2, 3 personas más, pero es que han levantado muchísimas manos. Yo tengo ahí apuntadas 2 palabras y 1 aquí. 3, no sé si ahora hacemos otro turno. Estamos asistiendo, y lo habéis mencionado, a un proceso acelerado de concentración de la banca privada. Entonces, yo creo que ese proceso, que no es único en España, obviamente, que se da en otros países, lo que no sé si aquí se está dando más que en otros países. O sea, yo no sé si el número de bancos en España, de grandes bancos, es mayor o menor proporcionalmente que en otros países. Pero lo que sí veo yo es que este proceso de concentración de la banca tiene un doble objetivo. Por un lado, obviamente, reforzar su cuota de mercado. Pero por otro lado, yo creo que es todavía más importante, establecer ese principio nefasto de somos demasiado grandes para que nos dejen caer, con lo cual ejercerán un chantaje enorme sobre los gobiernos, porque si en algún momento cometen un fallo y son enormes y por lo tanto hay muchos depositantes que dependen de ellos, pues claramente van a ejercer con mayor energía esta posición de chantaje, como hemos estado viendo no aquí solamente. Lo hemos estado viendo en Estados Unidos. Es curioso que no se haya mencionado. Ya sé que esto es de la banca pública, pero también hay que ver un poco qué pasa en otros sitios. La cantidad de billones, muchos billones, con B, de dólares que el gobierno norteamericano ha prestado a la banca privada norteamericana y a la banca privada española y europea. Esto también había que apuntarlo de algún modo, ¿no? Nada más. Ana, allí en la quinta fila, aquel señor. Aquel sí, que levanta la mano. Sí. Bueno, funciona esto, sí. Yo soy ex empleado de Caja de Madrid o de Bankia e incluso hace años fui hasta consejero en su primera etapa. O sea que conozco algo el tema y espero que no me peguen conforme están las cosas. Pero en fin, lo que quería es aclarar un par de cosas desde el conocimiento que yo tengo de lo que ha ocurrido. En primer lugar, decir que en el caso de las cajas en general, no solamente de Caja Madrid, sino de las cajas, se habla mucho de los consejos de administración. Bueno, sí, por supuesto me quiero unir a las críticas con respecto a los partidos políticos, a los sindicatos, pero no de ahora. Desde hace 30 y tantos años, los partidos políticos, los de izquierda, los de derecha es otra historia, y los sindicatos han tenido una dejadez absoluta de lo que se podía hacer en los consejos de administración. Ha habido consejeros, representantes, directa o indirectamente, de los sindicatos y de los partidos, y la verdad es que ha habido una dejadez absoluta. Solamente un poco los sindicatos desde el punto de vista de entender el Consejo de Administración como una especie de prolongación de la labor sindical del comité de empresa. Pero lo que se dice hacer política de izquierdas desde un punto de vista de otro no se ha hecho, por lo menos hasta donde yo sé y por lo que yo conozco. Eso es una crítica clara. Sin embargo, dicho esto, hay que decir otra cosa. En realidad, no es cierto que el poder en las cajas de ahorros esté en los consejos de administración. Eso es una cosa que se dice mucho, pero no es verdad. El auténtico poder en las cajas de ahorros lo detentan y lo han detentado siempre los altos ejecutivos. Son los que realmente dirigen las cajas de ahorros, controlan la situación y, sobre todo, como son los que transmiten la información, actúan de filtros. Y al actuar de filtros impiden las tareas de los consejos.
hay una especie de pacto tácito o de acuerdos entre los altos ejecutivos y los consejos de administración, pero realmente los que detentan el poder y los responsables del proceso de bancarización y de privatización de las cajas de ahorros han sido los altos ejecutivos. Y la prueba de lo que estoy diciendo es que más de un presidente, entre ellos Terceiro, cuando llegan a las cajas de ahorros y se dan cuenta de esa situación, inmediatamente se quieren convertirse en presidentes ejecutivos. Porque se dan cuenta que como simples presidentes de los consejos de administración no van a tener el poder que realmente ellos quieren. Eso ha ocurrido así en todas las cajas prácticamente. Es decir, que hay un problema ahí realmente con los ejecutivos que son los que estaban detrás de esa historia. Yo, por supuesto, y por el conocimiento que yo tengo, estoy totalmente en contra del crecimiento que han tenido, no en conjunto las cajas de ahorros, sino el deseo de ser tan grandes. Sobre todo me refiero al caso de la Caixa, en el caso de Caja Madrid y de alguna otra. Es innecesario. Lo hemos discutido internamente un montón de veces y no encuentro una explicación racional desde el punto de vista de la utilidad social de por qué ser tan grandes. Pero esto vale no solamente para las cajas, sino vale también para los bancos. Es más, en realidad lo del famoso tema ese de ser demasiado grande para caer es cierto. O sea, realmente una entidad cuando adquiere determinado tamaño se convierte en un riesgo sistémico que no se la puede dejar caer. Pero el problema no es dejarla caer. El problema es que no se debe de permitir que lleguen a ese tamaño que pongan en riesgo la situación del sistema financiero y la economía de un país entero. O sea, que lo que hay que hacer es lo contrario, evitar que lleguen a ese tamaño. Ese es el grave problema que yo le veo. Dicho esto, yo creo que hay otra cosa muy importante que se comenta. Se habla siempre de la responsabilidad del sistema financiero o de los bancos en las crisis. Los bancos no son la causa de las crisis. Esto no es cierto. Lo que sí son los responsables. Es parecido, pero no es igual. ¿Por qué? Porque una cosa es la llama en la que surge una crisis y otra cosa es lo que hace una entidad financiera o lo que han hecho el sistema financiero. El sistema financiero lo que hace es engordarlas, convertir las burbujas que podían ser pequeñitas y que se podían fácilmente quitarlas del medio. Lo que hace el sistema financiero es crecer. Y ahí está el problema y entronco con el tema principal de esta charla. Esta charla se habla de una banca privada, de una banca pública. Es un objetivo deseable. Podemos discutir de mayor tamaño o de menor tamaño. Pero lo que también hay que tener claro es que eso no va a solucionar los problemas que la gente cree. No lo va a solucionar por una serie de razones que que es muy largo y que no merecería la pena entrar aquí en el debate. El problema grave realmente, es el descontrol absoluto que hay en los mercados financieros. Esa es la clave de la historia, en mi opinión. El control absoluto, la selva que hay, promovida ideológicamente desde el punto de vista del neoliberalismo, que permiten que eso sea una selva continua. Y por mucha banca pública y por mucho que queramos hacer, mientras los mercados financieros estén tan desregulados y estén tan descontrolados como se encuentran, nos estaremos jugando la vida, continuamente. Ni con banca pública ni con nada. O le metemos mano a eso, o nos concienciamos que hay que arreglar ese asunto, o esto no tiene ninguna solución. Y la banca pública pues será una cosa deseable, pero es un parche. Es un parche. El problema es controlar de una puñetera vez a los mercados financieros. Por poner un ejemplo aquí en concreto en España, el Banco de España está continuamente diciéndonos que si hay que bajar los salarios. Perdona, ¿dónde estabas tú cuando se produjeron los problemas que había dentro de las entidades financieras? Porque la primera misión del Banco de España es vigilar a los bancos y a las cajas de ahorros. Si hubieras hecho tu papel y hubieras cumplido con tu deber, no nos pasaría esto, en lugar de decirnos que ahora hay que bajar los salarios a la gente. O sea, que vamos a controlar primero al sistema. Ya sé que estoy diciendo una cosa que se escapa muy de nuestras posibilidades, pero ahí es donde está el tema. Ahí es donde está el tema. Con perdón y siento haberme alargado tanto. Al fondo, allí. Ana. Pues yo lo siento, no lo he visto. O sea, allí había otra persona, ahora vamos a abrir otro turno. Queda otra persona y ahora abrimos otro turno. Sí, sí. Sí, allí. Sí, buenas noches, buenas tardes. Soy Pablo Bilbao. Si se quiere luchar contra algo, primero, aunque parezca obvio, hay que saber contra qué luchamos. Las dos últimas intervenciones, en mi opinión, se acercan, caliente. Yo, entre otras cosas, tengo compañeros de la Universidad de Harvard, donde pues, hace un tiempo estudié, que algunos son banqueros.
Son banqueros judíos y neoyorquinos. Y cuando hablo con ellos y con otras personas metidas en el ajo, nunca hablan de un problema económico. No tenemos un problema económico, no es cierto. Ellos lo saben muy bien. Tenemos un problema político. Estamos metidos en una lucha ideológica a muerte. Y si se quiere luchar contra eso, lo primero que se tiene que hacer es conocer pues, al adversario, en este caso, ¿no? Yo, de momento, pues no voy a desvelar cuál es mi partido, por qué o por quién tomo partido, pero si se quiere luchar contra eso, ¿no? Hay que conocerlo primero ideológicamente, cuáles son sus fines y cuáles son sus medios. Y en este caso el medio es el juguete bancario, pero no el Banco de Santander o la caja de, yo qué sé, de Manresa, ¿no? La que está en la calle, no. La banca central, que no es banca. La banca central son financieros. Y eso es el juguete preferido de ese grupo. Ese grupo es una oligarquía. Es una oligarquía que tiene una ideología, tiene unos fines y tiene sus juguetes. Su juguete principal es el dinero. Y el dinero, pues hay que conocer su naturaleza, su función y su propiedad. Cosa de la que no se suele hablar. Mareamos la perdiz. Pero el dinero, señores, sí, el dinero tiene amo, tiene propiedad. No es de los estados. Yo también me gustaría que fuera propiedad del Estado. De hecho, jurídicamente debería serlo. Pero no, está en manos de esa oligarquía. Y puede producir tanto dinero como ustedes quieran. Solo tiene que darle a la máquina, que ni siquiera es física, son asientos electrónicos en general, en gran parte. Y por eso esas corrientes de millones sin problema, ¿no? Que van a parar pues, a ciertas multinacionales o a ciertos rescates, etcétera, que es más deuda, que genera más deuda. Y eso, en definitiva, es un sistema de control y de esclavización, en fin, de depauperación, si quieren, pues para mantenernos a todos pues, como estamos, ¿no? O sea, pues, tranquilos. Y contra eso es contra lo que pues, se tiene que luchar, ¿no? Si no se conoce eso. Y de ahí pende todo lo demás, señores. Así que si quieren seguir el rastro, pues lo encontrarán en Basilea, en Suiza, en un territorio independiente donde está el BIS, el Banco de Bancos, o la Banca de Bancas. Y en los bancos centrales, no en el Santander, que no son Banco de España, ni de Italia, ni de europeo, son bancas privadas. Y sigan el rastro muy especialmente en Londres, no se dejen impresionar demasiado por Nueva York. Y, en fin, con esto acabo, son solo algunas pistas. A ver, para no equivocarme, antes de pasar a la mesa haremos hablarán las personas de la mesa, pero luego haremos un último turno de palabras, son las 9:15, pediría brevedad tanto a estas personas como a las que quieran intervenir, y para no equivocarme, me dan sus nombres las personas que levanten la mano, así no repito ni se me olvida ninguna. A ver, Javier, Mateo, Robert. Hay 3 personas apuntadas. ¿Les parece que intervengan las personas que quieran de aquí? Por favor, brevedad. Intervienen las 3 personas que quedan y ya cerramos el acto, ¿de acuerdo? Pues con brevedad, por favor. Sí, claro. Quería aclarar lo de la mención a la CECA. Lo que describía en ese momento es que nosotros no queríamos, la minoría, una lucha interna entre las cajas que había, ni menos un pasar de la CECA, que es el organismo coordinador de las cajas, que subsiste jurídicamente ahora mismo, con su banco, incluso con forma jurídica. Nosotros buscábamos que hubiera una coordinación amparada también en el marco de la CECA, porque considerábamos al principio que los objetivos, el ámbito de actuación era en el conjunto del territorio español. En ese sentido, desde el principio no éramos partidarios de una lucha por a ver quién era el primero. Concretamente, una rivalidad a muerte, que los hechos han demostrado cómo ha acabado, en intentar quitarle el puesto a la Caixa, con la que tuvimos reuniones con el señor Samaranch, entonces, que era el presidente. Esta mención a la CECA. En cuanto hay una mención adicional sobre la politización, me es ajena porque no el deseo de la necesidad de ganarse a los trabajadores en línea en la que estamos, en acuerdos concretos con comisiones obreras y con UGT del sector financiero,
Pero el concepto de la politización como negativo me es ajena, porque yo parto de Aristóteles. Los hombres somos animales políticos, entonces, todos somos políticos. Unos cobran, otros no, son buenos o malos. Si yo nunca considero que lo político o la politización es algo negativo, que es una interpretación parafascista que está ahí latente, que no comparto. Entonces, sí soy partidario que se tomen medidas políticas, pero no en el sentido de que esto manche nada. Y lo de la CECA creo haberlo explicado. Los trabajadores sí deben tener un nivel de formación política y esto no es un partido. ¿Alguien más quería? Sí. Muy breve. Bueno, el problema de lo que ha planteado Liliana es muy sencillo de explicar. La coherencia de una organización se demuestra porque la política de Izquierda Unida en todo el Estado español es la nacionalización de la banca y la creación de una banca pública, por lo tanto, y esa se impulsa desde la secretaría que yo dirijo. Otra cosa es que en Madrid eso sea parcial, aunque ha habido una propuesta también aprobada en su asamblea de ir hacia la nacionalización de la banca. Pero yo llamo la atención de una cosa, y es que el debate sobre una persona que además es pasado no nos debe de distraer del debate de fondo que algunos compañeros han planteado aquí, de cuál es el poder del sistema financiero y de por qué son posibles determinadas cosas. Yo no voté nunca a Moral Santín para nada. Y he hecho aquí una crítica del conjunto, una autocrítica. Toda la gente que votó a Moral Santín para muchas cosas debería hacer como mínimo lo mismo. En cuanto a la cuestión de la banca complementaria, nosotros estamos plenamente de acuerdo. El problema que tiene es que las instituciones bancarias que se han creado todavía son muy poco potentes y tienen su campo de actuación muy limitado, ¿no? Pero evidentemente hay que contar con la banca social, hay que contar con la banca cooperativa, hay que contar con todos esos sectores que salen de la propia sociedad. Y lo mismo pasa en el tema banca inversión, banca comercial. Bueno, el organismo inversor público en estos momentos por excelencia es el ICO. El ICO sabéis que tiene el gravísimo problema de que tiene 300 empleados, una sola sede en Madrid y tiene que operar, tiene entre comillas, le fuerzan a operar a través de la banca privada, dando comisiones importantes que hace que luego los créditos sean como sean. Ahora, esta mañana leía una noticia de que llevamos ya 6 meses del año y el ICO ha dado solo el 36% de los créditos del año pasado, con la situación que hay de necesidad de crédito. Por lo tanto, hay que crear una banca pública más desarrollada de inversiones y una banca comercial, que es un poco de la que estamos hablando, también pública. Yo, como moderadora de este acto y miembro de ATA, sí quería a una de las personas que ha intervenido. Esto es un acto promovido por ATA, que es una asociación, un movimiento independiente de los partidos, plural, y que tratamos de organizar debates lo más amplios posibles en los que participe todo tipo de personas, sean militantes de un partido o no lo sean, lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo ni con los planteamientos o necesariamente con todo de acuerdo. Tranquilos, porque esto no es la sede de ningún partido, lo cual no quiere decir que nosotros cerremos la boca a nadie. Pensamos que del debate, del conjunto de las ideas, es como podemos salir y que socialmente además es lo que hace falta, oírnos unas a otros, escucharnos y saber debatir y por eso hacemos este debate y vamos a promover muchas más. Y desde luego no cerraremos la boca a nadie, escucharemos todas las voces. Es un poco tranquilos porque esto es un movimiento independiente, plural, y que ya de paso, si alguien entra en la web, se dará cuenta que uno de los objetivos claros de ATAC es la denuncia del descontrol y la falta de regulación de los mercados financieros y la exigencia, es nuestro ADN. En nuestro manifiesto está claramente por lo que luchamos y, entre otras cosas, esto es una de las cuestiones vitales, porque entendemos que es uno de los problemas graves de lo que es este sistema de globalización económica. Y no me extiendo más. Tú querías hablar, ¿no? Sí, algún aspecto relacionado con alguna de las preguntas que se han hecho. La dimensión del sistema financiero y su responsabilidad a nivel global de los bancos centrales es evidente. No ha habido tiempo, porque necesariamente las intervenciones tenían que tener una duración, pero toda la propuesta programática, como bien indica Lourdes, en lo relacionado con ATAC,
es evidente y clarísimo, y en lo relacionado con la plataforma por la banca pública hay una dimensión europea en todas las políticas que se proponen. O sea, una banca pública únicamente como una isla no sería más que un parche, alguien lo ha comentado, sería una parte de solución, pero no resolvería el problema solo eso. Por eso, no es un planteamiento exclusivamente de nacionalización de banca. Lo ha indicado José Antonio García Rubio antes. Ya tenemos una parte de la banca nacionalizada. ¿Alguien ha notado el cambio? ¿Lo ha notado alguien? Desde luego, Botín sí lo ha notado, como hemos dicho antes, pero el resto no lo hemos notado en cuanto a que haya cambiado el centro de gravedad del funcionamiento de la banca. Con lo cual, evidentemente, la propuesta es mucho más poderosa, pero un paso absolutamente imprescindible es el abordar el reto de la banca pública de manera inmediata. Y esto, hace 2 años y medio, nos decían que estábamos locos. Y aquí, en un acto en el que yo estaba ahí en el público y estaban Juan y Jordi, por ejemplo, estaban en la mesa, y Daniel y Lourdes, también estabas en la mesa, planteaban cosas que hoy ya son una realidad en cuanto a la quiebra del sector bancario y al apoyo público que iban a recibir. O sea que eso es importante. Un aspecto solamente del Banco Central Europeo en cuanto a la sobrefinanciación del sobrecoste financiero que sufren los estados. Las cifras son un poquito menos gordas que las que has planteado, porque España no se financia de media al 6%. Esa no es la realidad. La media el año pasado fue el 4%. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Las entidades bancarias privadas se están beneficiando anualmente cada uno de los últimos 4 años en 26.000 millones de euros. 26.000 millones de euros supera el recorte en sanidad y en educación, simplemente por el sobrecoste de la financiación. ¿Podría una banca pública ahorrarse ese sobrecoste? Por descontado que sí. Evidentemente tendría poco sentido hacer beneficio con el dinero prestado a la misma administración pública. Jordi, ¿tú quieres decir algo luego? Sí, si había más intervenciones igual. Sí, hay 3 intervenciones más, pues empezamos, Javier. Realmente se han dicho tantas cosas y no me importa nada. Se han dicho muchas cosas, algunas exactas, algunas inexactas, pero, por ejemplo, ¿por qué se apoya o por qué se da dinero a los bancos? Por desgracia, llega un momento que hay que dárselo, porque no se hunde. Si se hunde realmente, se van al garete los depósitos y para el conjunto de la sociedad es mucho más caro. Conviene que lo entendamos eso, con lo cual no es que yo esté de acuerdo con eso, pero por favor, a ver, vamos y distinguimos un poco. Luego, realmente, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el dinero está en este momento globalizado y alguien ha aludido a eso, pero si aludimos a eso hay que hacerlo con seriedad. Realmente hay una serie de organismos a nivel global que están planteándose esas cuestiones. Basilea III, por ejemplo, para subir los niveles de capital mínimo de los bancos. Hay una lucha a muerte que no nos enteramos en la prensa. Los estados hacen propuestas. Los bancos en silencio están constantemente solapando estas propuestas. Ahí están las verdaderas luchas. Y la prensa no se informa y la gente se entretiene con cosas tontas realmente. Por ejemplo, hay unos proyectos muy poderosos para controlar lo que se llama los bancos en la sombra, over the counter, lo que funciona aparte de los balances, porque eso no estaba regulado. Y bueno, realmente estamos en lo mismo, crear un organismo central, que haya una responsabilidad mutua, todo eso está planteado ya. Eso es lo que hay que conocer y saber cada partido qué tiene que decir a eso. No decir cosas generales como la banca pública, la banca privada. Eso es muy general, no va a ningún lado. Me ha gustado mucho la propuesta, los comentarios tuyos, Juan, porque he visto a alguien desde dentro que ha luchado. Realmente, algunos, por lo que yo he captado, y eso es lo que me ha gustado, porque me gustaba conocer por dentro, ya se dieron cuenta a tiempo por dónde caminaba las cajas de ahorros, esa presión. Y eso es lo que hay que retroceder ahora, es decir, cuál es la función específica de una caja de ahorros y que la gente lo entienda. Es decir, se ha explicado muy bien que una cosa es la banca de inversión y la otra banca de depósitos. Realmente las bancas pequeñas están para las pymes, para el ahorro local. Así nacieron. Madrid era la caja de ahorros y Monte de Piedad. De las ánimas. Monte de Piedad de las ánimas. Ahí está el padre Piqué todavía, que fueron los fundadores del Marqués de Pontejos. Por favor, no olvidemos esas cosas, ¿no?
O, por ejemplo, en Cataluña, la Caixa de Estalvis, que todavía les ponen a los viejecitos en las sucursales una salita para que se tomen café caliente y lean el periódico. Realmente es un eco de los orígenes. ¿A dónde voy? Son tantas las cosas que se han dicho, pero yo querría profundizar algo que puedes dicho tú. Has dicho algo muy fundamental. La economía está cambiando a una velocidad de locos. Lo vemos con empresas, por ejemplo, Nokia, hace 3 años se comía el mundo, ha tenido que venderla. BlackBerry, hace 3 años era el rey de los iPhones, ha tenido que venderla. Es decir, lo que hoy vale 9.000 millones, en 5 años ha desaparecido del mercado. Digo como ejemplos muy llamativos. Aterrizo. Realmente España no sabemos dónde estamos. A mí me produce bochorno cuando leo que la Asociación de Empresarios Madrileños ha acudido a la Asociación de Empresarios Europeos para pedir apoyo para que venga el señor Adelson y nos haga aquí la maravilla del futuro. ¿A dónde ha llegado este país? Y pensarlo bien. Este señor que tiene una serie de asuntos pendientes viene aquí con el 35%, dice que pone él, luego pone un montón de condiciones y luego de dónde saldrá el 70%, en un negocio que nadie ve futuro. ¿Quién va a venir a gastar esos millones ahí? Y que nuestro país, Madrid, la única calle de salvación sea eso, es penoso. Y termino. Yo vivo en Alemania y conozco Ataque en Alemania. Y realmente es muy interesante, las discusiones son distintas. En Ataque en Alemania se está pensando mucho más en modelos concretos, modelos alternativos, un poco lo que ha apuntado ese señor de ahí, ¿no? Es decir, ¿qué no es? Banca pública, banca privada, etc. No funciona así. Hay modelos cooperativos, en fin, hay varios bancos concretos que funcionan, y sobre eso se discute, se están creando modelos. En Alemania las cajas de ahorro no han desaparecido, al revés, tienen la confianza de la población. Cuando hubo la gran crisis de Lehman Brothers, mucha gente sacó dinero de los bancos y las metió en las cajas de ahorro, porque esos no se han metido en esos vuelos globales, ¿no? Y la última palabra, insisto realmente en que hay que aterrizar. No grandes palabras, todos son malos. Los estados no son necesariamente lo mismo que el capital. El estado representa al ciudadano en general y entre ellos hay gente inteligente y hay gente menos inteligente. Y los estados están luchando en estos momentos para dominar este dinosaurio, o este león o lo que sea, realmente. No está claro que lo consienten. Entonces, la población tiene que apoyar a esas luchas, no dónde están realmente. La gente se reiría de ciertas discusiones, por eso no funciona para nada. Las luchas están en Basilea, están en el Banco Central Europeo, etc. Y apoyar realmente las medidas que van adelante y sobre todo realmente pensar dónde estamos en este país, donde surgen alternativas concretas, reales. A veces uno lee en la prensa cooperativas, planteamientos nuevos en la agricultura, cosas que nos alegren el futuro, eso apoyarlo y conocerlo y difundirlo. Por ahí está el futuro. Si no, realmente dejamos de existir. Muy bien, muchas gracias. Mateo. Bueno, volviendo un momento al tema que nos ocupa hoy, tengo tendría dos preguntas para la plataforma. Primera pregunta. ¿Hay una forma que la plataforma ha elaborado para inmunizar la banca pública de la integración en los mercados financieros? O, dicho de otra forma, ¿una banca pública solo en España sería viable teniendo en cuenta la gran integración financiera entre los bancos, el hecho que el Estado hoy en día depende de la financiación privada de los bancos para sus necesidades de financiación y, punto político fundamental, que si se crease una banca pública en España, el objetivo principal de los bancos privados a nivel europeo sería destruirla cuanto antes para no crear un precedente. Entonces, ¿es viable una banca pública solo en España? Y si sí, ¿qué se tiene que hacer para evitar el boicot del sistema financiero internacional a esta experiencia? La segunda pregunta a la plataforma es si hay una propuesta concreta sobre el control social de esta banca pública y sobre la naturaleza social
del control público que se debería tener sobre los bancos privados parcialmente que han sido intervenidos por el Estado. Porque hay solo un punto de ambigüedad en las varias intervenciones que se han hecho, que yo he encontrado extremadamente claras y extremadamente esclarecedoras. El punto es el punto del control, como se ha visto en el debate, ¿no? Se habla de control democrático, control público, control político y control social, como si fueran la misma cosa. Y no son la misma cosa. Ahora, yo no sé si es bueno o malo desde un punto de vista abstracto que sean los partidos a controlar la banca pública o no. Pero el hecho es que ese mecanismo no ha funcionado y que hay un clamor popular para que esa experiencia no se reproduzca. Y no es necesario, porque podemos inventar formas de control social, político-social, que dan protagonismo a los profesionales, a los trabajadores, a los usuarios, a las asociaciones ciudadanas, a los barrios, a los vecinos de los pueblos. Todas esas son cosas que se pueden pensar e imaginar en alternativa a una fórmula que ha fracasado. Entonces la pregunta a la plataforma es si hay alguna elaboración concreta sobre cómo este control social podría funcionar en la práctica, no solo en la banca pública, sino también para la parte de control público que se debería haber en la banca privada que ha sido intervenida por el Estado. Muchas gracias, Robert. Bueno, casi todo lo que iba a decir ya se ha dicho, pero sí quiero puntualizar una serie de cosas. De acuerdo con lo de que realmente el problema está más lejos. Probablemente todo lo que piensa la mayor parte de la gente, que esto ha sido un problema de unos políticos, unos sindicatos que no han sabido guardar. Al final, cuando das ese mensaje, la gente se cree que es que el 100% del problema es eso, o el 90% del problema es ese, y pues terminamos por dinamitar lo único que en un futuro podría volver a controlar esta nueva banca pública que hiciéramos, porque claro, hay que, de alguna manera habrá que controlarla y alguien tendrá que sentarse en los consejos, de acuerdo a lo que decía el compañero antes, que en realidad luego es el comité ejecutivo, no el consejo de 250 personas el que va a gobernar, pero sí, evidentemente vamos a necesitar gente ahí, ¿no? Entonces, la población, al final, si los partidos políticos y los sindicatos han tenido dejación de funciones al confiar en unos presidentes ejecutivos, es que es lo que pasa realmente a todos los niveles. La escasa participación política de la población y la escasa participación incluso en la junta de vecinos de sus casas. A ver quién se lee las cuentas anuales de su comunidad en este país. Prácticamente nadie. Entonces, ¿cómo no vamos a hacerlo con algo tan ajeno como las cajas o incluso los presupuestos generales del Estado? Por el amor de Dios, si nadie lo hace. Entonces, la cuestión es que hay factores que han hundido realmente toda la situación, que están absolutamente fuera del conocimiento de la población. Han citado el tema de Basilea. Si realmente Basilea III no hubiera entrado y no se hubiera impuesto el concepto de valoración a precio de mercado de los activos, no se habrían hundido las carteras de hipotecas de los bancos españoles. Y entonces seguirían siendo tan sólidos como lo eran. Ahora, otros tipos de activos, ¿por qué no se hunden? Pues bueno, pues porque están bien clasificados. O sea, si realmente las agencias de clasificación mantienen la deuda americana con AAA, a pesar de estar absolutamente desorbitada, o lo mismo con la japonesa o con la británica, bueno, pues es que depende de cómo se valoren los activos, pues va bien a unos o a otros. Aquí evidentemente se quería hundir España, se quería devaluar en todos los niveles, se quería devaluar por supuesto a nivel salarial, pero también a nivel de los activos. Está entrando mucho dinero, lo dice Botín, todos nos ponemos contentos, sube la bolsa, pero bueno, no vemos lo que está pasando, ha bajado al precio suficiente para que lo compren. Bill Gates ha comprado hoy el 6% de FCC, seguramente lo ha comprado con un crédito que le ha dado JP Morgan con dinero de la Reserva Federal al 0,25. Es que vamos a poner las cosas en su sitio. Al final termina responsabilizada de todos los problemas los sindicatos, los políticos, que se lo han llevado todo, que se lo han llevado magro. Lo vemos todo, constantemente, una campaña muy exhaustiva de los ultraliberales para cargarse con la representación política, tanto sindical como política. Y ha calado tanto en la población que la gente lo único que hace es
tirar contra los políticos, que son los únicos a los que ellos elige cada 4 años. Incluso se niega a participar en la política y en el sindicalismo porque le causa rechazo y quiere simplemente que se cuelgue a los responsables. Con eso no hacemos absolutamente nada. O sea, precisamente la cuestión, yo a los que tienen tanta desconfianza hacia los políticos y a los sindicatos, yo les animo a que cojan y se vayan a su barrio y se afilian al partido que hay a punta pala, a los sindicatos que hay a punta pala, y alguno habrá que ellos, y que nos impliquemos toda la población en trabajar por las cosas comunes, porque las cajas de ahorro eran comunes. Las cajas de ahorro eran de todos y nadie tenía sensación de que eran de todos. ¿Por qué? Pues porque, joder, si pasa hasta con el portal de tu casa. Al fin y al cabo, bueno, pues que se encargue el gestor. Coño, el gestor nos ha levantado 30.000 euros en 2 años, qué sinvergüenza. Cambiamos de gestor. No, hombre, vete a los consejos, entérate de lo que pasa, porque es que las cajas... Yo tengo una sucursal debajo de mi casa. Ese local cuesta una pasta. ¿De quién es eso? Si no había ningún propietario claro y ha tenido que sacarse a bolsa, entonces ¿qué era nuestro? ¿Sentimos acaso, ha habido como que nos han exonerado de algo? No, no tenemos esa sensación de que nos hayan quitado nada. Y ese es el problema. Ese es el problema, que la gente no tiene conciencia de lo que es el bien público y el bien común. Y solamente al final nos convertimos en consumidores que lo único que queremos tener es nuestro poder adquisitivo asegurado, y si nos suben las acciones, pues como tenemos ahí una parte de los ahorrillos, no estamos tan contentos y nos creemos lo que dice nuestro ministro de que España está saliendo de la crisis. Y no es así, no estamos saliendo de la crisis y el túnel lo que se divisa no es el final del túnel, como ha dicho Montoro hoy o ayer. No, es un nuevo mundo. Un nuevo mundo en el que ya no vamos a tener lo que hemos tenido durante los últimos años. Es un nuevo mundo muy parecido al que tiene la inmensa mayor parte de la población mundial. Un mundo en el cual es un mercado neoliberal, abierto, sin fronteras para el capital y para el comercio, pero con unas fronteras clarísimas y muy bien defendidas para los derechos humanos y para las personas. ¿Contestáis ya? Sí. A ver, pues ya con las habíamos cerrado, sí, que son las 9:05, sí. Y sí, entonces, bueno, yo quería breves. No, pero es un dato muy importante de la plataforma, una pregunta de nuestro compañero italiano. Nosotros sí hemos dado un paso importante y siento que el autor inicial de esa propuesta se haya ido, porque estamos ya en horas de partir, ¿no? Es decir, en la plataforma se ha elaborado un borrador en el que seguimos en él, porque no es el tema urgente, pero es un borrador de estatutos de la banca pública como tal, de cómo debería ser en actuaciones, en comportamientos, etcétera. Y ahí sabemos ya, porque lo hemos comentado, que vamos a dar un desarrollo particular al tema de la telemática. La tecnología hoy ha evolucionado lo suficiente, y voy a dar 2 ejemplos y termino, que es, antes de que hubiera Internet, la minoría esa que mencioné en el 88-93, planteamos la implantación del Minitel, que era una herramienta que se utilizaba de comunicación en Francia, y fuimos derrotados, por eso éramos minoría, ¿no? Pero ahora con Internet y con la nueva generación que hay de ATM, o sea, vulgo, cajeros automáticos, es totalmente posible, y en alguna entidad ya se ha producido, que haya una transparencia en la gestión, en controles de tipo mensual, en informaciones de créditos nuevos concedidos, que irradie a la totalidad de la red de una determinada entidad pública. Nosotros queríamos que la red, las sucursales y los equipamientos que había entonces permitieran tabular sistemáticamente preguntas, críticas, quejas, etcétera, y que todo eso fuera un elemento de evaluación permanente. Es decir, que hoy tecnológicamente se podría romper el secretismo de la información y la manipulación por pocos de los resultados y las sorpresas pertinentes. Yo creo que eso debería formar parte de un esquema claro de transparencia, de control social, de control parlamentario, de control ciudadano. Es totalmente posible y necesario. ¿Quién más quería hablar? ¿Tú? Sí. Hay una idea que se ha planteado, que es, hablando de la banca pública, nos vamos mucho por las ramas y no entramos a lo concreto. Bien, es una crítica acerada, pero yo no estoy de acuerdo, por una razón muy sencilla, porque tenemos que empezar por el principio y tenemos que plantear el punto de partida, no resolver todos los detalles, hay que conocer todo, pero tenemos que tener un criterio claro.
igual que en sanidad o en educación, defendemos que sea público la educación y la sanidad, eso no quiere decir que estemos de acuerdo en cómo funcionaba la sanidad pública, sino que queremos que funcione mejor. Pero es una condición previa clara, si queremos que haya un control democrático del sistema financiero, que por lo menos el núcleo principal sea público. Si no, pretender controlar democráticamente o convertir en una banca al servicio de los intereses sociales y con un criterio medioambiental y lo que queramos, no lo vamos a decidir nosotros, lo va a decidir el dueño del banco o el principal accionista, que es cómo funcionan hoy estas cosas. Si hablamos de Santander, hablamos de Botín. Por tanto, sí es una consideración clave y central. Es decir, ¿podemos domesticar a la banca privada y controlarla para que actúe sin el objetivo del máximo beneficio? Llevamos 150 años y no hay precedentes. Es decir, una cosa es que haya pequeños bancos con una voluntad, pero de lo que estamos hablando aquí es de un banco como el Santander, que tiene, pues si no ando despistado, 1,2 billones de activos, más que el PIB español, y donde el que está al frente. Entonces, nacionalizar no es suficiente, hacerlo público no es suficiente, no, pero es condición previa, sine qua non, sin lo cual, efectivamente, hablamos de literatura, es decir, de que le sugerimos, de que le indicamos, pero no tenemos capacidad real de influir, porque de hecho el Banco Santander tiene más poder que el propio Estado. Por tanto, esa es una primera condición que tenemos que tener claro si la vemos o no la vemos, entre otras cosas porque ya estamos pagando con dinero de sobra para nacionalizarlo si queremos. Pero poder determinar cómo funciona el sector público, la primera condición es que seas propietario. ¿No basta con que sea público? No. Franco tenía un INI, era público, y no te basta. Pero evidentemente es la condición previa, porque si está en manos privadas, alguien que ya no está, creo, ha mencionado, es que si es público, pero jugamos en las leyes de un mercado, pues acabarás como finalmente han acabado las cajas, metidas en el negocio del ladrillo y un desastre. Pero es que el mercado es así. Por eso yo lo que estoy planteando aquí es que lo que hay que hacer no es tanto regular el mercado como sacar el control de los ahorros del mercado, que sé que tiene mucho calado la discusión, pero es que creo que es lo que tenemos que discutir. Porque, insisto, a cualquiera de nosotros nos ponen a gestionar el Banco Santander y duramos 2 días. Porque ¿quién mira una junta de accionistas? La rentabilidad en el más corto espacio de tiempo posible. Y si no le das eso, si uno está dispuesto a hacerlo, pues con todo tipo de negocios, y tú no estás dispuesto, pues tú vas a quedar fuera del lugar. Es decir, estamos descubriendo, lo que dice siempre un amigo mío, que el capitalismo se parece más a sí mismo. Entonces, ahí tenemos la discusión y tal. Y termino. Sí hemos hablado de... No tenemos un plan acabado. Preguntaba 2 cosas el compañero Mateo. ¿Cómo impedir que nos lo boicoteen desde Europa? Porque es evidente que la Comisión Europea no nos va a felicitar si mañana aquí hay un gobierno de izquierdas que es consecuente y aplica una política de izquierdas y aplica las medidas que hoy estamos discutiendo aquí, en mayor o en menor medida, desde Europa no le van a felicitar, le van a intentar boicotear. Pero eso no significa que no lo tengamos que intentar, punto número 1. Y segundo, ¿cómo lo podemos evitar que nos boicoteen o nos hunden? Pues de la única manera, es muy viejo el internacionalismo, ¿no? Buscar el apoyo. Y yo creo que tendríamos mucha simpatía, porque si lo pensáis, los problemas son tan parecidos, por término medio, en todos los países de Europa, que encontraríamos unas simpatías y un apoyo si nos vieran defendiendo. Sobre el tema de la democracia, como el control democrático, realmente no tenemos un plan acabado, en realidad es cómo transformar la sociedad de lo que estamos hablando. Pero sí hay una serie de ideas que hemos planteado. Es verdad que lo de unos estatutos no lo hemos llevado hasta las últimas consecuencias, porque nos parece que entrar en detalle en eso cuando no tenemos ni siquiera hay una postura en firme de que hay que tomar el control de hacer por lo menos una parte significativa de la banca pública es vender la piel del oso antes de haberlo cazado. Pero ojo, obviamente hay que poner tenemos una experiencia. Por ejemplo, la limitación de los salarios. Que al frente de la banca pública los que estén ganen lo mismo que un trabajador del sector público en función de su categoría, no más, no milloneuristas, como siempre dice muy bien Juan. Que nadie de los que vienen ningún Goiri Gorzari al frente de la banca pública, eso es vital. Transparencia en la información asequible, es decir, todo lo que no se ha hecho en la experiencia de las cajas, que era un oscurantismo real. Lo ha dicho también el compañero que se ha ido, Juan siempre lo repite, no manda el Consejo de Administración, manda el Ejecutivo. Eso es porque ha querido. Y ahí termino, no sé si ya me he pasado de más de la cuenta, porque miro a Lourdes, solo una idea
que me parece crucial, ¿no? Y no puedo entrar en lo de la politización, no politización, mira, todo es política. Lo que pasa es que vivimos una época en que está tan desprestigiada la política que entiendo perfectamente al compañero que se ha ido. Lo que pasa es que yo creo que hay una cuestión que nos puede ayudar a cambiar las cosas. Lo ha mencionado otro compañero que también se ha ido. Lo que hace falta es militancia y participación, y hay voluntad de participar. Quizás ahora el mayor obstáculo para que crezca la participación es ver que hay una alternativa. Nunca había habido tanta gente, y entre los trabajadores, yo no lo he idealizado nunca la clase trabajadora, yo soy parte de ella y sé la realidad porque lo vivo en mi barrio, en todo, pero nunca había visto tanto interés por la política. Y si no hay más movilización es porque muchas veces no ven alternativa. Porque se han encontrado que el que ha empezado los ajustes es un gobierno de la izquierda que había votado a los trabajadores. E Izquierda Unida está todavía creciendo, es muy débil todavía, y por eso este debate surge, es decir, porque necesitamos que nadie nos va a salvar, no nos va a venir a salvar, ni ningún orador brillante ni nada. Necesitamos que la gente se incorpore, pero un factor determinante muchas veces es ver la alternativa. Mucha gente simplemente hasta ahora no la ve. Lo que creo que está cambiando es que la necesidad les está haciendo buscar esa alternativa. Y debates como este yo creo que contribuyen a que la estemos construyendo, que es lo que le hace falta. Es decir, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos llegar al pleno empleo? ¿Cómo podemos conseguir evitar que nos desmantelen la sanidad? Y aquí hay una parte de las respuestas en este debate que necesita ahora mismo la mayoría de la población. Nada más. Bien, el debate está planteado. Desde ATA lo que podemos decir es que vamos a fomentar todos los debates que sean necesarios. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que sean, invitamos a todo el mundo además a que sigan la web los debates que hacemos periódicamente. Respetaremos la pluralidad de ideas y lo que trataremos es de fomentar la búsqueda de alternativas para salir de esta situación. Muchísimas gracias y espero que haya sido interesante. Un poco más.